el frasco de pastillas rodó por el suelo de baldosas blancas, derramando pequeñas píldoras azules que resonaron como granos de arroz sobre porcelana. Mercedes observaba desde el umbral de la puerta como su hijo Rafael recogía frenéticamente las cápsulas, con el rostro desencajado y las manos temblorosas, mientras su nuera Cristina permanecía paralizada junto al armario abierto del baño, con los ojos desorbitados y una mano cubriendo su boca. «Mamá, ¿qué has hecho?», susurró Rafael con una voz que apenas reconocía, mirándola con una mezcla de horror y confusión que ella jamás había visto en esos ojos que una vez la miraron con adoración infantil. Mercedes permaneció inmóvil, con su expresión fría e impenetrable, sus manos arrugadas entrelazadas sobre el delantal floreado que llevaba puesto, mientras observaba la escena con una calma antinatural que heló la sangre de ambos. Pero para entender cómo llegamos a este punto, es preciso retroceder exactamente 14 días, a una tarde de domingo, en la que todo cambió para siempre. Mercedes Álvarez había cumplido 65 años 3 meses antes, en una celebración modesta en la casa de su hijo, donde Cristina había servido un pastel comprado en la panadería del barrio y Rafael había brindado con vino barato mientras le regalaba una bufanda que claramente había elegido. Su esposa, Mercedes, aceptó todo con su característica compostura, esa máscara de serenidad que había perfeccionado durante décadas de viudez y soledad. Su cabello blanco, siempre recogido en un moño impecable, brillaba bajo la luz tenue del comedor, y sus ojos grises observaban el mundo con una frialdad que la mayoría interpretaba como amargura, pero que en realidad era un mecanismo de defensa cuidadosamente construido. Vivía sola en un pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio sin ascensor, en un barrio que había conocido mejores días. La pensión de Bayurer apenas le alcanzaba para los gastos básicos, y había aprendido a estirar cada euro como si fuera de goma. 3 veces por semana hacía la limpieza en la casa de los Mendoza, una familia acomodada que la trataba con una cortesía distante, y los martes y jueves cuidaba de la señora Palacios, una anciana de 82 años que sufría de demencia y que, en sus momentos de lucidez, era la única persona que parecía valorar genuinamente su compañía. Rafael, su único hijo, trabajaba como gestor administrativo en una empresa de logística. A sus 40 años, había desarrollado esa barriga característica de los hombres que abandonan el ejercicio después del matrimonio, y su cabello comenzaba a ralear en la coronilla. Cristina, su esposa desde hacía 12 años, trabajaba medio tiempo en una farmacia y dedicaba el resto de su energía a cultivar una imagen de víctima perpetua en las redes sociales y entre sus amigas. Alta y delgada, con ese tipo de belleza artificial que requiere mantenimiento constante, Cristina había desarrollado un talento especial para los comentarios pasivo-agresivos que dejaban a Mercedes sin palabras apropiadas para defenderse. Aquel domingo de octubre, Mercedes había llegado a la casa de su hijo con una cazuela de lentejas que había preparado con mucho cuidado, recordando que Rafael siempre las había adorado de niño. Tocó el timbre 3 veces antes de que Cristina abriera la puerta, con el teléfono pegado a la oreja y una expresión de fastidio apenas disimulado. «Mercedes, ¿eres tú?», dijo sin siquiera saludar, volviéndose inmediatamente para continuar su conversación telefónica, mientras Mercedes entraba con la cazuela humeante entre las manos. La casa olía a ambientador artificial de lavanda, ese aroma químico que siempre le provocaba un ligero dolor de cabeza. Mercedes dejó la cazuela en la cocina, notando que ya había varios recipientes de comida preparada sobre la encimera, incluido un costoso plato de lasaña precocinada, que evidentemente sería el plato principal de la comida. Rafael estaba en el salón, absorto en algún partido de fútbol en la televisión, con una cerveza en la mano y los pies descalzos sobre la mesa de centro, un hábito que Mercedes había intentado corregir durante su infancia sin éxito aparente. «Hola, mamá», murmuró sin apartar la vista de la pantalla, haciendo un gesto vago con la mano que podría interpretarse como saludo. Mercedes se sentó en el borde del sofá, con la espalda recta y las manos sobre el regazo, observando el partido sin comprenderlo realmente. El silencio entre madre e hijo se llenaba únicamente con los gritos del comentarista deportivo y los ocasionales vítores o gruñidos de Rafael cuando algo sucedía en el campo.
Cristina eventualmente terminó su llamada y se unió a ellos, sentándose deliberadamente en el espacio entre Rafael y Mercedes, creando una barrera física que parecía simbolizar algo más profundo. La comida transcurrió en un ambiente tenso. Mercedes notó que nadie tocó sus lentejas, mientras que la lasaña y una ensalada comprada se terminaron rápidamente. Cristina monopolizó la conversación hablando sobre las vacaciones que planeaban para el próximo verano. Un viaje a las Canarias que costaba más de lo que Mercedes ganaba en 6 meses, pero que según Cristina era absolutamente necesario porque estaban exhaustos del trabajo. ¿Y tú, Mercedes?, preguntó Cristina con esa sonrisa afilada que nunca alcanzaba sus ojos. ¿Tienes planes para el verano? ¿O seguirás encerrada en ese apartamento tuyo? Mercedes apretó los cubiertos con más fuerza de la necesaria. Estaré bien. Quizás visite a mi prima en Segovia. Sí, la famosa prima, respondió Cristina con un tono que insinuaba que no creía en la existencia de dicha prima. Siempre tienes esas excusas para no socializar. Rafael permaneció en silencio, concentrado en su plato, evitando cuidadosamente involucrarse en el intercambio. Esta era su estrategia habitual a la omisión, la neutralidad cobarde, que dolía más que cualquier palabra cruel de Cristina. Después de la comida, mientras Mercedes insistía en lavar los platos, a pesar de las protestas tibias de Cristina, escuchó voces elevadas provenientes del dormitorio. Se acercó sin hacer ruido, un hábito que había desarrollado durante años de sentirse como una extraña en la casa de su propio hijo. Las palabras llegaban amortiguadas a través de la puerta entreabierta. No puedo más, Rafael, decía Cristina con voz exasperada. Cada fin de semana es lo mismo. Viene aquí con su actitud de mártir, sin invitación, esperando que la atendamos en... Es mi madre, Cristina. ¿Qué quieres que haga? Quiero que establezcas límites. Tiene 65 años. No es una inválida. Puede vivir su vida sin pegarse a nosotros constantemente. No viene tan seguido. Ven cada domingo. Y entre semana me llama para preguntarme si necesito ayuda con la casa, como si fuera una incompetente. Es agobiante, Rafael. Siento que nunca tenemos privacidad. Hubo una pausa larga. Mercedes contuvo la respiración, esperando que su hijo la defendiera, que dijera algo, lo que fuera, para contradecir esa narrativa cruel. Pero lo que escuchó fue peor que cualquier insulto directo. Tienes razón, dijo Rafael finalmente, con un suspiro de derrota. Hablaré con ella. Mercedes retrocedió silenciosamente hacia la cocina, sus manos temblando mientras pretendía secar los platos que ya estaban secos. Cuando Rafael salió del dormitorio minutos después, ella ya había compuesto su máscara de indiferencia. Esa expresión fría que había sido su escudo durante toda su vida adulta. Mamá, comenzó Rafael, incapaz de mirarla directamente a los ojos. Necesito hablar contigo. Mercedes siguió secando el mismo plato una y otra vez. Dímenes que... bueno, Cristina y yo hemos estado pensando que tal vez sería bueno que tuvieras más en independencia. ¿Independencia?, repitió Mercedes, permitiendo que la palabra colgara en el aire como una acusación. Sí. Ya sabes, que hagas tus propias cosas, que tengas tu propia vida. No es saludable que dependas tanto de nosotros. Mercedes dejó el plato sobre la encimera con un cuidado deliberado. ¿Depender de vosotros? Vengo una vez por semana, Rafael. ¿Una vez? Y siempre traigo comida, siempre limpio, siempre intento ayudar. ¿Eso es depender? Rafael se pasó una mano por el cabello ralo, un gesto nervioso que hacía desde niño cuando sabía que estaba equivocado, pero no tenía el coraje de admitirlo. No es eso, mamá. Es solo que... Bueno, Cristina siente, interrumpió Mercedes. Y por primera vez en meses, permitió que un atisbo de emoción filtrara a través de su voz controlada. ¿Y tú, Rafael, tú qué sientes? Su hijo la miró finalmente, y en esos ojos Mercedes vio algo que le rompió el corazón más que cualquier palabra, a lástima mezclada con culpa y, peor aún, con alivio de que finalmente esta conversación incómoda estuviera sucediendo. Siento que eres una carga. Mamá. En el silencio que siguió fue absoluto. Incluso Cristina, que había aparecido en el umbral de la cocina para presenciar el momento, pareció sorprendida por la crudeza de las palabras. Mercedes sintió como si alguien hubiera extraído todo el aire de sus pulmones, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies, pero su rostro permaneció impasible, tallado en piedra,
sin revelar nada de la devastación que sentía en su interior. Entiendo, dijo finalmente, con una voz tan fría que podría haber congelado el agua. Entonces no os molestaré más. Recogió su bolso, su abrigo, y caminó hacia la puerta con la espalda erguida y la cabeza alta. Rafael la llamó débilmente. Mamá, espera. No es que... Pero ella no se detuvo. No, miró atrás. No permitió que vieran cómo sus ojos, siempre tan secos, finalmente se humedecían. El trayecto en autobús hasta su apartamento fue una tortura. Mercedes se sentó junto a la ventana, observando cómo la ciudad pasaba borrosa debido a las lágrimas que finalmente se permitía derramar en la soledad de ese espacio público donde nadie la conocía. Una carga. Su hijo, el niño que había criado sola después de que su esposo muriera en un accidente de tráfico, cuando Rafael tenía apenas 8 años, el niño por el que había trabajado en 3 empleos simultáneos para poder pagar sus estudios, el niño al que había dedicado cada gramo de su energía y cada euro de su salario, ese niño ahora la consideraba una carga. Cuando llegó a su apartamento, la oscuridad la recibió como una vieja amiga. No encendió las luces, simplemente se sentó en su sillón desgastado, el mismo que había comprado hace 20 años en una tienda de segunda mano, y permitió que la oscuridad la envolviera. A las horas pasaron. La noche cayó completamente, y algo dentro de Mercedes, algo que había mantenido cuidadosamente contenido durante décadas, comenzó a agrietarse. A la mañana siguiente, Mercedes despertó con una claridad que no había experimentado en años. No era rabia exactamente, ni dolor, aunque ambos sentimientos bullían bajo la superficie. Era algo más frío, más calculado. Anne era determinación. Durante toda su vida, había sido la mujer invisible, la que se sacrificaba en silencio, la que aceptaba los desaires con dignidad. Había escondido cuidadosamente una parte de sí misma, un talento, una habilidad que provenía de su juventud. Antes de casarse, antes de convertirse en madre y viuda, en su época universitaria, antes de abandonar sus estudios para casarse, había estado estudiando farmacia. 3 años completos antes de dejarlo todo. Había mantenido ese conocimiento guardado, avergonzada de su fracaso al no completar la carrera, temerosa de que la juzgaran por haber desperdiciado esa oportunidad. Pero ese conocimiento seguía ahí, dormido, pero no olvidado. Y ahora, por primera vez en 40 años, tenía un propósito para Elan durante los siguientes días. Mercedes actuó con una meticulosidad sorprendente. Continuó con sus rutinas habituales, su trabajo de limpieza con los Mendoza, sus cuidados a la señora Palacios, pero añadió algo nuevo: visitas regulares a diferentes farmacias, cada vez comprando pequeñas cantidades de medicamentos sin receta que individualmente parecían inofensivos, antihistamínicos aquí, suplementos de magnesio allá, pastillas para dormir en otra. Nada que levantara sospechas, nada que se pudiera rastrear fácilmente hasta ella. En las noches, en su pequeña cocina iluminada por una lámpara tenue, Mercedes trabajaba con la precisión de un químico experimentado. Mezclaba, calculaba, ajustaba proporciones. No era veneno lo que estaba creando, no era nada letal. Esa no era su intención. Lo que preparaba era algo mucho más sutil, mucho más apropiado para la lección que necesitaba enseñar. Rafael no había llamado en toda la semana. Ni un mensaje de texto, ni un correo electrónico. Era como si las palabras que había pronunciado aquel domingo hubieran servido como permiso final para cortar los lazos, para liberarse de la carga que representaba su madre. Cristina, por supuesto, tampoco se había puesto en contacto. Mercedes se preguntaba si su nuera se sentía victoriosa, si finalmente había logrado crear la distancia que tanto deseaba. El sábado por la tarde, exactamente una semana después de la devastadora conversación, Mercedes recibió un mensaje de texto de Cristina. Mercedes, Rafael y yo saldremos mañana temprano. Viaje sorpresa que organicé. Te escribo por si necesitas algo. Estaremos fuera todo el fin de semana. El tono era cortés pero distante, el tipo de mensaje que se envía por obligación social más que por genuino interés. Mercedes respondió con un simple gracias por avisar. Que lo paséis bien, Anne, y entonces, con una calma que la sorprendió a ella misma, puso en marcha su plan. El domingo por la mañana, a las 6 de la madrugada, Mercedes salió de su apartamento vestida con su ropa de limpieza habitual. Llevaba una bolsa de tela con productos de limpieza
y, escondido entre ellos, un pequeño frasco con píldoras azules que había preparado meticulosamente. Caminó las 6 calles hasta la casa de Rafael con paso firme y decidido. Sabía que a esa hora ya habrían salido de viaje, tal como había inferido del mensaje de Cristina. Lo que nadie sabía, ni siquiera Rafael, era que Mercedes tenía una copia de las llaves de la casa. Rafael se las había dado años atrás, cuando ella solía ir a cuidar del apartamento mientras ellos estaban de vacaciones. Cristina había insistido eventualmente en cambiar las cerraduras, pero Rafael, en uno de sus raros momentos de rebeldía pasiva, nunca lo había hecho. Simplemente le había dicho a su esposa que sí, sin cumplir la tarea. Mercedes entró en la casa silenciosa. El olor ambientador de lavanda la golpeó inmediatamente, pero esta vez no le provocó dolor de cabeza. Esta vez casi sonrió. Se dirigió directamente al baño principal, ese baño de mármol blanco que Cristina había renovado el año anterior, con dinero que, según le había comentado Rafael casualmente, provenía de un préstamo que todavía estaban pagando. Abrió el armario de medicamentos. Allí estaban, perfectamente organizados en filas como soldados en los ansiolíticos de Cristina. Antidepresivos, pastillas para dormir, suplementos vitamínicos. Mercedes conocía bien el arsenal farmacéutico de su nuera, porque Cristina no perdía oportunidad de quejarse sobre su ansiedad crónica y su insomnio terrible cada vez que tenían alguna conversación. Con manos expertas, Mercedes localizó el frasco de ansiolíticos de Cristina, esas píldoras blancas de alprazolam que tomaba religiosamente cada noche. Con cuidado, vació aproximadamente la mitad del frasco. Luego de su bolsa, extrajo su propio frasco con las píldoras azules que había preparado. Una por una, las mezcló con las píldoras blancas originales, asegurándose de que quedaran distribuidas uniformemente. Las píldoras azules que Mercedes había creado eran una obra maestra de farmacología aplicada. Contenían una combinación cuidadosamente calibrada de laxantes potentes, diuréticos suaves y una pizca de ipecacuana, suficiente para causar náuseas intensas, pero no vómitos violentos. El efecto sería extremadamente desagradable, pero completamente seguro. No había nada venenoso, nada peligroso, nada que pudiera causar daño permanente, tan solo incomodidad extrema. Solo una lección sobre lo que realmente significaba ser una carga. Mercedes había calculado todo meticulosamente. Sabía que Cristina tomaba su ansiolítico cada noche antes de dormir. Sabía que Rafael, ocasionalmente, cuando su propia ansiedad por el trabajo lo abrumaba, tomaba una de las pastillas de su esposa. Las píldoras azules estaban diseñadas para activarse aproximadamente 6 horas después de la ingestión, suficiente tiempo para que las personas estuvieran profundamente dormidas antes de que comenzara la pesadilla intestinal. Cerró el frasco cuidadosamente, asegurándose de que todo pareciera intacto, sin alteraciones. Limpió cualquier huella digital de la superficie con un paño. Inspeccionó el baño para verificar que no había dejado ningún rastro de su presencia. Y entonces, con la misma calma con la que había entrado, salió de la casa, cerró la puerta con llave y caminó de regreso a su apartamento como si acabara de dar su paseo matutino habitual. Lo que Mercedes no había anticipado, lo que no podía haber previsto en sus cálculos meticulosos, era que Rafael y Cristina no habían salido de viaje esa mañana. El coche de Rafael había tenido problemas con la batería la noche anterior y habían decidido posponer el viaje hasta el lunes, cuando pudieran repararlo. Cristina había olvidado enviar un segundo mensaje actualizando la información. Cuando Mercedes regresó a su apartamento esa mañana de domingo, sintiéndose extrañamente ligera después de ejecutar su plan, Rafael y Cristina estaban despertando en su dormitorio, discutiendo sobre cuál mecánico llamar para revisar el coche. Ninguno de los dos tenía la más mínima idea de que Mercedes había estado en su casa apenas 2 horas antes. La noche del domingo, Cristina tomó su pastilla ansiolítica habitual antes de acostarse, como hacía cada noche desde hacía 5 años. Rafael, estresado por los gastos inesperados del coche y la perspectiva de perder su depósito no reembolsable del hotel, decidió tomar una también. Ambos se durmieron rápidamente, sin saber que en sus sistemas, un reloj químico había comenzado su cuenta regresiva. A las 4 de la madrugada, Cristina despertó con un calambre intestinal tan violento que la hizo jadear. Corrió al baño, apenas llegando a tiempo. 10 minutos después, Rafael la seguía, con el rostro verdoso y el sudor goteando por su frente. Lo que siguió fueron 6 horas de absoluta miseria en carrera tras carrera al baño,
náuseas constantes, debilidad extrema. Para las 10 de la mañana, ambos estaban tan deshidratados y asustados que Rafael llamó a una ambulancia. En el hospital, los médicos no encontraron nada alarmante. Los análisis de sangre mostraban valores normales, sin signos de envenenamiento o intoxicación severa. Probablemente algo que comieron, diagnosticó el médico de urgencias. Una gastroenteritis aguda. Les daré suero para la deshidratación y medicación para las náuseas. Deberían sentirse mejor en 24 horas, Anne. Pero Rafael no se sentía tranquilo. Algo en toda la situación le parecía extraño. Ambos habían comido exactamente lo mismo el día anterior, pero los síntomas habían sido demasiado simultáneos, demasiado perfectamente coordinados. Y luego, recordó, la única cosa diferente que habían consumido era la pastilla de Cristina. Él raramente las tomaba, pero anoche lo había hecho. Desde su cama de hospital, con una vía intravenosa en el brazo, Rafael le pidió a Cristina que llamara a su vecina para que recogiera el frasco de ansiolíticos y lo llevara al hospital. Cuando finalmente lo tuvieron en sus manos, ambos lo examinaron cuidadosamente bajo la luz blanca de la habitación del hospital. Algunas de estas pastillas son azules, dijo Cristina con voz temblorosa, vaciando cuidadosamente el contenido del frasco sobre la bandeja de comida. Mis pastillas son todas blancas, Rafael. Todas blancas. San Rafael sintió un frío recorrerle la columna. ¿Quién tiene acceso a tu armario de medicamentos? Cristina negó con la cabeza. Nadie, solo nosotros. Pero entonces sus ojos se abrieron completamente. Las llaves. Rafael, ¿cambiaste alguna vez las cerraduras como te pedí? El silencio de Rafael fue respuesta suficiente. Cristina no necesitó preguntar quién más tenía una copia de las llaves. Solo había una persona. Al día siguiente por la tarde, después de recibir el alta médica con instrucciones de descansar y beber muchos líquidos, Rafael y Cristina regresaron a casa. Rafael había insistido en llevar el frasco de pastillas sospechosas con ellos en el coche. Durante el trayecto, apenas hablaron. Cristina miraba por la ventana con expresión distante, mientras Rafael apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvían blancos. Vamos a confrontarla, dijo finalmente Rafael, y en su voz había una mezcla de ira, decepción y algo más profundo que no podía identificar. Ahora. Condujeron directamente al apartamento de Mercedes. Subieron los 3 pisos de escaleras, ambos todavía débiles y temblorosos por la experiencia de las últimas 24 horas. Rafael golpeó la puerta con más fuerza de la necesaria en una vez, 2 veces, 3 veces. Mercedes abrió la puerta lentamente. Estaba vestida con su delantal floreado, sus manos ligeramente húmedas como si hubiera estado lavando platos. Su expresión era la misma de siempre, fría, serena, impenetrable. Pero cuando vio sus rostros, cuando vio el frasco de pastillas en la mano de Rafael, algo en sus ojos cambió. No era miedo exactamente, era reconocimiento. Hola, Rafael. Cristina, dijo con esa voz modulada que siempre usaba, como si estuviera saludando a conocidos casuales en la calle. Rafael entró sin esperar invitación, con Cristina siguiéndolo de cerca. Mamá, necesitamos hablar. Ahora Mercedes cerró la puerta detrás de ellos y se quedó junto a ella, con las manos entrelazadas sobre su delantal. No ofreció asiento, no ofreció té, solo esperó, con esa paciencia infinita que había perfeccionado a lo largo de los años. ¿Reconoces esto?, preguntó Rafael, sosteniendo el frasco de pastillas frente a ella. Son las pastillas de Cristina, o al menos se supone que lo son. Pero mira. Vació algunas pastillas en su palma, mostrando la mezcla de píldoras blancas y azules. ¿Ves estas azules? No, deberían estar ahí. Y casualmente, después de tomar estas pastillas, tanto Cristina como yo terminamos en el hospital con una intoxicación que los médicos no pueden explicar. Completamente. Mercedes miró las pastillas con expresión neutra. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Tú tienes las llaves de nuestra casa, explotó Cristina, con su voz todavía débil, pero cargada de acusación. Tú eres la única otra persona que podría haber entrado a nuestro baño. ¿Yo?, respondió Mercedes con un tono que podría haber sido inocencia genuina o sarcasmo perfectamente ejecutado. ¿Creéis que yo os haría daño? Soy una anciana de 65 años que limpia casas para sobrevivir. ¿De verdad pensáis que soy capaz de... ¿Qué exactamente? ¿De preparar algún tipo de veneno? Los médicos dijeron que no era veneno, admitió Rafael, pero definitivamente era algo.
algo que nos hizo sufrir durante horas, algo que alguien puso deliberadamente en esas pastillas. Mercedes los miró durante un largo momento, y por primera vez desde que entraron, una leve sonrisa tocó las comisuras de sus labios. No era una sonrisa cálida, era fría como el hielo de enero. Y vinisteis aquí a acusarme a vuestra madre, sin pruebas, sin nada más que vuestras sospechas. Sabemos que fuiste tú, insistió Cristina, pero su voz tembló ligeramente, traicionando su incertidumbre. ¿Lo sabéis?, preguntó Mercedes, dando un paso adelante. ¿Podéis probarlo? ¿Tenéis testigos? ¿Cámaras de seguridad? ¿Huellas digitales? ¿Algo además de vuestra paranoia? El silencio que siguió fue ensordecedor. Rafael y Cristina intercambiaron miradas, realizando simultáneamente que no tenían absolutamente nada. Ninguna prueba concreta, solo sospechas y circunstancias. Pero supongamos, continuó Mercedes, su voz tornándose más dura, más afilada. Solo supongamos que alguien hubiera hecho lo que me acusáis de hacer. Supongamos que alguien hubiera decidido enseñaros una lección sobre lo que realmente significa ser una carga. 6 horas de malestar intestinal, de debilidad, de necesitar ayuda constante, de ser, bueno, una carga para el sistema de salud, para los médicos, el uno para el otro. ¿Os suena familiar? Rafael palideció aún más, si es que eso era posible. Mamá, Eres una carga, dijiste, continuó Mercedes, y por primera vez su voz se quebró ligeramente en las esquinas, permitiendo que filtrara un atisbo de la devastación que había sentido al escuchar esas palabras. Tu madre, que te crió sola, que trabajó hasta la extenuación para darte una educación, que nunca te pidió nada a cambio excepto un mínimo de respeto y compañía ocasional. Esa madre era una carga, no fue eso lo que quise decir, comenzó Rafael débilmente. ¿No? Lo interrumpió Mercedes. Entonces, ¿qué quisiste decir exactamente? Porque me quedó bastante claro, y a tu esposa también. Por lo que veo, Anne dirigió su mirada helada hacia Cristina. Tú que te quejas constantemente de tus problemas, de tu ansiedad, de tu insomnio, de lo difícil que es tu vida. Tú que tomas pastillas cada noche para poder funcionar. Tú sabes lo que es ser dependiente, lo que es necesitar ayuda. Pero cuando tu suegra necesita compañía, cuando solo busca ser parte de la vida de su único hijo, eso es inaceptable. Eso es ser una carga. Cristina abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Por primera vez desde que Mercedes la conocía, su nuera parecía genuinamente sin palabras. Si alguien hubiera hecho lo que me acusáis, dijo Mercedes, volviendo a su tono frío y controlado, habría sido simplemente para recordaros cómo se siente ser vulnerable, cómo se siente necesitar ayuda, cómo se siente ser una carga. Y lo más interesante es que todo lo que supuestamente os hicieron no fue nada permanente, nada peligroso, solo incómodo. Solo un recordatorio de que todos, en algún momento, necesitamos de otros. Rafael se dejó caer en el sofá desgastado, su rostro entre sus manos. No puedo creer que estemos teniendo esta conversación. No puedo creer que mi madre... ¿Qué tú? ¿Qué vas a hacer, Rafael?, preguntó Mercedes suavemente. ¿Llamarás a la policía? ¿Les dirás que tu anciana madre, sin ninguna educación en química o farmacología, de alguna manera creó una sustancia que os enfermó, pero que no dejó ningún rastro detectable en vuestros análisis de sangre? ¿Les dirás que no tenéis ninguna prueba de que entré en vuestra casa? ¿Ninguna prueba de que toqué esas pastillas? ¿Realmente queréis abrir esa caja de Pandora? Cristina se acercó a Rafael, poniéndole una mano en el hombro. Vámonos, Rafael. Ella nunca lo admitirá. Y aunque lo hiciera, no podemos probarlo, Anne. Pero Rafael no se movió. Miraba a su madre como si la viera por primera vez, como si décadas de suposiciones y percepciones erróneas se estuvieran desmoronando ante sus ojos. ¿Quién eres tú?, susurró finalmente. Pensé que te conocía. Pensaste que era una anciana inofensiva, completó Mercedes. Pensaste que podías tratarme como te diera la gana porque nunca me defendería, porque siempre había aguantado todo en silencio. Y tenías razón. Hasta que dejaste de serlo. Rafael se levantó lentamente, como si sus piernas apenas pudieran sostenerlo. No sé qué decir. No sé qué hacer con esto. No tienes que hacer nada, respondió Mercedes. Ya habéis dejado muy claro que no queréis que forme parte de vuestras vidas, que soy una carga, así que os libero de esa carga. No vendré más los domingos, no llamaré, no os molestaré.
Podéis vivir vuestras vidas exactamente como queréis, sin la presencia opresiva de la madre de Rafael. Eso es lo que queríais, ¿no? Caminó hacia la puerta y la abrió, una clara invitación para que se marcharan. Rafael y Cristina se movieron hacia ella como autómatas, sin saber qué más decir o hacer. Pero, antes de cruzar el umbral, Rafael se volvió una última vez. ¿Realmente lo hiciste, mamá? ¿De verdad? ¿Nos envenenaste? Mercedes lo miró con esos ojos grises y fríos que habían visto tanto, que habían aguantado tanto, que finalmente habían decidido devolver un poco de lo que habían recibido. ¿Importa? Ya habéis decidido quién soy en vuestras mentes. Ya habéis decidido que soy capaz de cualquier cosa. Así que, sí, Rafael, si eso es lo que necesitas creer para justificar cómo me habéis tratado, entonces fui yo. Rafael abrió la boca, la cerró, y finalmente solo negó con la cabeza antes de salir. Cristina lo siguió sin decir palabra. Mercedes cerró la puerta detrás de ellos y se quedó inmóvil durante un largo momento, escuchando el eco de sus pasos, alejándose por las escaleras. Luego, lentamente, caminó hacia su cocina. Abrió el armario bajo el fregadero y extrajo una pequeña bolsa de papel marrón. Dentro estaban el resto de las píldoras azules que había creado, junto con las notas meticulosas que había tomado durante su preparación. Durante varios minutos, las sostuvo en sus manos, observándolas como si fueran reliquias de alguna otra vida. Finalmente, con movimientos deliberados, las echó todas por el fregadero, dejando correr el agua hasta que desaparecieron completamente. Luego rompió sus notas en pedazos diminutos y los tiró a la basura. No necesitaba evidencia, no necesitaba pruebas de lo que había hecho. La mirada en los ojos de su hijo, esa mezcla de horror y respeto reticente, era todo lo que necesitaba. Mercedes se sirvió una taza de té y se sentó junto a la ventana, observando el atardecer pintar el cielo de naranjas y rosas. Por primera vez en semanas, se permitió sonreír genuinamente. No era alegría exactamente, era satisfacción. Era el conocimiento de que, después de toda una vida de ser ignorada, subestimada y descartada, finalmente había demostrado que no era la persona que todos creían que era. El teléfono no sonó esa noche. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Mercedes no esperaba que lo hiciera. Había cruzado una línea, había revelado una parte de sí misma que había mantenido escondida durante décadas. No por miedo a ser descubierta, sino por miedo a lo que podría hacer si alguna vez la liberaba. Pero, ahora que lo había hecho, ahora que había probado ese poder, ese control, se sintió más viva de lo que había estado en años. No volvería a ser una carga, no volvería a ser invisible. Había enseñado su lección, y aunque el precio había sido la relación con su hijo, parte de ella sabía que esa relación ya estaba rota mucho antes de que ella decidiera hacer algo al respecto. Mercedes Álvarez, la anciana de 65 años con el cabello blanco y la expresión fría, finalmente había encontrado su voz, y aunque nadie más lo supiera, aunque no pudiera probarse nunca, ella sabía la verdad. ¿Y eso? Descubrió. Era suficiente.